En esta mañana vamos a estar hablando de Romanos 12, versículo 3, pero estamos volviendo a las frases de 1 Corintios 13. Y entonces la frase que nos toca hoy es esta frase: el amor no se envanece. Nosotros ya hemos hablado un poco de las otras frases que hemos visto ya. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso y ahora el amor no se envanece. Pues creo que tenemos algo muy interesante para ver en cuanto a esto en esta mañana. Así que vamos con el tema en esta mañana. El amor no se envanece. Bien, a modo de introducción, por supuesto debemos empezar primeramente con este pensamiento de el amor, como en el contexto de 1 Corintios, es el mayor de los dones. Recordamos que en Corinto, pues las personas, los cristianos, tenían este pensamiento de que querían tener todos los dones, querían tener dones especiales, hacer cosas que otros no podían hacer. Y Pablo les llega a ese momento en el texto y les recuerda que el mayor don es el amor, es el don que más deberían buscar. Y Pablo usa 14 frases para describir lo que hace y lo que no hace el amor. Si recordáis cuando hemos visto este tema en el pasado, hemos comentado que aunque muchas veces para nosotros salen como adjetivos, realmente son verbos. El amor no hace esto, hace lo otro. Y tenemos este pensamiento de lo que el amor hace. Realmente es importante ver el amor en acción. Y en medio de todo esto, el apóstol usa una estructura muy interesante. Empieza con dos palabras. Dice: el amor es sufrido. Una vez más, ese verbo, el amor sufre, largo, mucho. No en el sentido de sufrir como pasarlo mal, sino sufrir en el sentido de aguantar mucho. Y luego, el amor es benigno. Y luego estos dos pensamientos forman la base para toda una lista negativa que nos da a continuación. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada individuo, no busca lo suyo. Y aquí en este momento lo gira y dice: no se irrita, no guarda rencor, no goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Y realmente lo que vemos es que ese pensamiento de que el amor es benigno se encuentra aquí en toda esta lista. ¿Qué significa que el amor es benigno? Bueno, significa que no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y a continuación, pues desarrolla el pensamiento de que el amor es sufrido. ¿Qué significa esto? Pues significa que no guarda, bueno, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Y finalmente termina esta poesía con 4 frases: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nosotros hoy vamos a enfocar nuestra atención en esta frase aquí: no se envanece. Muy bien, realmente es la quinta frase del texto y por eso en el mes de mayo estamos mirando este texto. Así que empezamos con esta palabra, envanece. ¿Qué significa? El amor no se envanece. Bueno, buscando una definición, encuentro que la palabra en griego proviene de la palabra, he puesto aquí, fusa o fuelle. ¿Lo conocéis? Es el aparato este que usan para, para fomentar el fuego, para avivar el fuego. Es un aparato que cuando separas las palancas coge aire y cuando juntas, pues entonces tira el aire. O incluso hay algunos que funcionan de manera doble. Entonces, tanto cuando haces así como haces allá, pues está tirando el aire. Es un aparato que usan para realmente avivar el fuego, para que el fuego sea lo más fuerte posible. Ahora, tristemente para nosotros igual este aparato es conocido más o menos,
pero no lo conocemos tan bien porque no es un concepto, no es algo que utilizamos. Así que quiero usar otro concepto ahí que nos sirve de ayuda. Y eso es algo que todos conocemos. Los niños que estáis mirando, que estáis viendo el vídeo, pues tenéis un globo. ¿Qué es lo que se hace con un globo? Bueno, ¿y cuál es la función de un globo? Pues la función de un globo es puramente lúdico, o sea, es algo para divertirnos, ¿no? Tenemos ahí como decoración, pero ¿cómo funciona? Pues el globo es sencillamente un pequeño saco donde podemos meter aire. Lo metemos normalmente con el pulmón, por lo menos intentamos. Hay algunos globos que son imposibles de hinchar. Pero ¿qué es lo que se hace? Bueno, coges el globo y tiras el aire y ¿qué pasa con el globo? Ese globo que antes estaba así de grande venía en un paquete con 99 más. De repente crece y se hace grande, más grande que el paquete donde estaba. Esto es el pensamiento que queremos aprovechar, porque el pensamiento de esta palabra, envanecerse, es este pensamiento de hincharse, de hacerse más grande de lo que realmente es. Ahora, lo que estamos viendo aquí es algo negativo. El amor no hace esto. El amor no se hace más grande. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa para nuestro texto? Bueno, em, realmente quería que esto entrara de otra manera, pero hemos visto que el amor es benigno, en el sentido en que, número uno, no tiene envidia. Luego después, número dos, no es jactancioso, y hablamos de ese tema hace el mes pasado, y lo que dijimos es que en cuanto a jactancioso, tiene que ver con también el orgullo, pero he puesto una definición, puse una definición el mes pasado, puse la ostentación de la grandeza. O sea, cuando realmente una persona tiene que intentar demostrar que es más grande que los demás, que es más importante que los demás. Vimos el texto en Filipenses, donde nos dice que no debemos intentar hacer las cosas por contienda o por vanagloria, más bien deberíamos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y lo que quiero hacer es enfocar en este pensamiento de que no jactancioso tiene que ver con nuestras palabras, la forma en que hablamos. Por lo tanto, cuando llegamos a este pensamiento de no se envanece, creo que realmente lo que estamos viendo aquí es el pensamiento de nuestra actitud. O sea, tenemos el amor que no es jactancioso, en que no habla siempre de sí mismo, más bien busca hablar de los demás, busca fomentar y ayudar a los demás. Y ahora vemos que el amor no se envanece en el sentido en que no siempre está pensando en sí mismo, más bien tiene un pensamiento en los demás. En ese sentido, me gustaría diferenciar entre estos dos términos que realmente vuelven al mismo pensamiento, el pensamiento de que el amor no es orgulloso, el amor no es egoísta, el amor es capaz de pensar en otros y hablar de otros en vez de siempre estar pensando en sí mismo y hablando de sí mismo. Así que ya tenemos un enfoque para el mensaje que tenemos en esta mañana. El amor no se envanece, no se hincha para crecer, para aparentar ser algo más de lo que realmente es. No tiene esta actitud de egoísmo u orgullo. Bueno, como siempre, es muy importante que nosotros entendamos un texto dentro de su contexto. Así que, ¿cómo pinta este pensamiento dentro del contexto de Corintios? Bueno, tengo aquí un pensamiento sencillo. En Corinto lo que encontramos es una iglesia con problemas. Cuando estudiamos la carta a los Corintios, lo que encontramos es una serie de problemas que el apóstol Pablo tiene que tratar con estos creyentes. Y había realmente muchos problemas.
pero tengo noticias para vosotros. No debemos pensar que una iglesia que tiene problemas es una iglesia mala. Más bien, todas las iglesias tienen problemas. ¿Sabéis por qué todas las iglesias tienen problemas? Porque en todas las iglesias hay personas. Bueno, si hay una iglesia que no tenga personas, igual esta iglesia tiene menos problemas. Pero dentro de cada iglesia hay personas. ¿Y qué pasa con las personas? Bueno, noticias. Todas las personas tienen, lo está pensando, ¿verdad? Problemas. Todos tenemos problemas. Ahora, es verdad que muchas veces podemos ver que tenemos problemas grandes, otros problemas son pequeños. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que todos nuestros problemas son grandes y los problemas de los demás son pequeños. Desafortunadamente, muchas veces es una manera en que demostramos que no tenemos amor, porque realmente el amor es tan jactancioso que no solamente jacta de lo bueno que hace, sino también a veces jacta de lo malo. Y a veces hay personas que empiezan a compartir problemas y uno comparte un problema y el otro dice, eso no es nada. Eso, más quisiera yo tener el problema que tienes tú. Mira, los problemas que tengo yo son verdaderamente más grandes. Verás. Uy, cuidado, esto no es el amor. Ese no es lo que hemos visto, lo que estamos estudiando. Así que tenemos, cuando vemos en Corinto, vemos una iglesia con problemas. Y he dicho, todas las iglesias tienen problemas. Sabéis, no es realmente malo que una iglesia tenga problemas. Lo malo es cuando una iglesia no está tratando correctamente los problemas que tiene. Esto es lo que realmente es peligroso. Todas las iglesias van a tener problemas, por lo tanto la pregunta es cómo estamos tratando los problemas que tenemos en la iglesia. Y es precisamente el tema de la primera carta a los Corintios. Pablo está tratando con los problemas y ¿sabéis qué? Tenemos buenas noticias, porque cuando leemos la segunda carta a los Corintios encontramos que los corintios tenían ganas de trabajar los problemas y se pusieron manos a la obra y trabajaron los problemas que Pablo había traído a su atención. Así que tenemos una iglesia con problemas. ¿Qué problemas? Bueno, hay una larga lista de problemas en esta iglesia, pero el primer problema que trata el apóstol Pablo es el problema del ego. El ego, sí, ese orgullo, ese corazón orgulloso que tenemos nosotros, los seres humanos. Y lo vemos primeramente porque en esta iglesia había unas divisiones en la iglesia. Un texto muy famoso. Lo recordáis, ¿no? Algunos decían, bueno, yo soy de Pablo. Y otros entraban, yo soy de Apolos. Y otros decían, yo soy de Cefas. Y luego el más espiritual de todo, yo soy de Cristo. Y había una división en la iglesia porque cada uno pues tiraba por un lado o por otro lado. Pero, claro, no era solo un problema de buscar esos héroes que querían tener en la iglesia, sino realmente no solamente estaban buscando héroes, sino es que había personas que querían ser héroes también. Incluso en todo ese tema de la división, realmente nunca era un tema de Pablo y Apolo y Cefas, porque sinceramente estos tres hombres estaban en el mismo equipo. Por eso Pedro puede decir en su carta, nuestro amado hermano Pablo. Por eso vemos que hay entre estos dos hermanos un espíritu de comunión, porque estaban todos con la misma meta, que es agradar y alabar a Dios. El problema verdadero en la iglesia es que había personas que querían llegar a ser alguien más que otras personas, ya proponiendo su propio héroe que ellos seguían. Pero lo vemos claramente conforme seguimos leyendo en el libro. Veis aquí unos pasajes, el 4:6, los versículos 4, 18 y 19, luego en el 5:2 y en el 8:1. Tengo estos textos aquí en la pantalla y quiero que lo leamos juntos. Dice así, primeramente capítulo 4 y versículo 6. Dice así, pero esto, hermanos,
lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Notamos en este texto, fíjate, Pablo está tratando esa división supuesta entre él y Apolos, pero dice, cuidado, cuidado, no quiero que por causa de uno llegáis a hincharos, envanecerse, y ya lo revela lo que es el resultado, unos contra otros. Esa división. Realmente, la verdad es que ese envanecerse causa más choques entre las personas. Y por eso Pablo está advirtiendo, diciendo, cuidado, esto no es del amor. Esto jamás proviene de Dios. Si seguimos leyendo en el mismo capítulo, encontramos lo siguiente. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí. Perdón, ahí está el versículo 6 otra vez. Quería saltar al 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Encontramos la misma palabra dos veces en este texto. Pablo dice que algunos están envanecidos, están andando envanecidos. Y Pablo dice, bueno, yo quiero venir para ver exactamente lo que está pasando aquí. No quiero mal juzgar a nadie, pero sinceramente andar envanecidos es un pecado delante de Dios. Y Pablo está muy preocupado por esta iglesia que está andando en este envanecimiento. Luego, si continuamos leyendo, encontramos en el capítulo 5, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Aquí Pablo está hablando del caso de fornicación en la iglesia. Este que estaba con la esposa de su padre. Y fíjate, parece que la iglesia en Corinto, pues hasta encontraba motivo de orgullo en cuanto a eso. Como, mira qué maduros que somos, que no nos escandalizamos en ese tema. Y Pablo les llama la atención y dice, deberíais escandalizaros en ese tema, porque esto es un pecado, esto es algo vergonzoso. Pero estaban envanecidos, estaban hinchados en su orgullo. Pues encontramos este pensamiento que realmente es el fondo de cuando llegamos al capítulo 13, Pablo establece esta definición, el amor no se envanece. Pero realmente, ¿qué es lo que causa este envanecimiento? Ya hemos visto lo que produce. Ese orgullo produce al final el conflicto que vemos en la iglesia, esta división. Pero ¿qué es lo que causa? ¿Qué es lo que hay detrás de este envanecimiento? Bueno, es interesante notar que Pablo menciona varias cosas. Primeramente menciona el conocimiento. Dice así en el versículo 1 del capítulo 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, antes de continuar, esto necesita un poco de explicación. El conocimiento envanece. El conocimiento, según nos presenta Pablo aquí, produce ese envanecimiento, lo cual nos lleva a las divisiones. Ahora, ¿está diciendo entonces que el conocimiento es malo? Pues para nada. Nos equivocamos mucho si pensamos, si entendemos que el conocimiento es malo. Más bien, debemos buscar conocer de Dios todo lo que podamos. Debemos buscar conocer dentro de lo que es la visión de Dios. Deberíamos estar siempre creciendo como personas. Entonces, el conocimiento no es malo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que nos dice es que el conocimiento
si bien es verdad que muchas veces ocurre así, personas adquieren conocimiento y de repente, ¿qué pasa? De repente empiezan a mirar a los demás y piensan que son mejores que los demás. Es fácil que esto ocurra. Eso es natural. En el momento que pensamos que nosotros sabemos algo que los demás no saben, es fácil tener este orgullo. Pero Pablo añade rápidamente, pero el amor edifica. Cuidado, el amor sin conocimiento no es exactamente lo que tiene Pablo en mente. Más bien lo que él tiene en mente es que cuando este conocimiento va acompañado por el amor, entonces ese conocimiento no envanece a la persona que lo tiene, más bien edifica a todos que están alrededor de él. O sea, conocimiento no es malo. Pero cuidado, conocimiento que no va unido al amor es peligroso, porque es fácil que el conocimiento produzca ese tipo de envanecimiento, este orgullo. Pero si tenemos un amor, luego podemos ver el conocimiento desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Nos permite ver que el conocimiento es una herramienta que Dios nos ha dado. Oye, ¿hay algo que Dios te ha dado? ¿Hay un conocimiento que Dios te ha dado? Todos tenemos habilidades, cosas que Dios nos ha dado. Oye, úsalo en amor para edificar a los demás. Sí, es verdad que muchas veces cuando tenemos algo que no tienen los demás, es fácil pensar que somos más que los demás. Si alguien tiene una capacidad en el deporte que es mejor que los demás, tiene más fuerza, tiene más velocidad, es fácil el orgullo, pero úsalo para el bien de los demás. Invierte en los demás y así unes este amor con el conocimiento y tenemos algo que es precioso. Pero el conocimiento divorciado del amor es en peligro, es un peligro de crear ese envanecimiento, este orgullo. Más adelante, en Colosenses, Pablo también vuelve a esa misma palabra y dice así, en el capítulo 2, versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Veis este texto? Vanamente hinchado. Está traduciendo la misma palabra que hemos visto desde el primer momento hoy. Ese envanecerse es exactamente el mismo pensamiento. Y aquí lo vemos incluso hinchado, pero claro, vanamente hinchado. Me encanta la traducción aquí, muy buena. Pero fijaos, Pablo está diciendo que podemos llegar a tener ese hinchado o estar hinchados vanamente. ¿Por qué? Por su propia mente carnal. ¿Qué es lo que produce este envanecimiento? Pues la verdad es que es nuestra carnalidad que lo produce. Por eso no es el conocimiento realmente el problema. El problema vuelve a ser nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro orgullo en el corazón, esa parte de nosotros que cuando nos separamos de Dios, pues llegamos a pudrir de esta forma y tenemos un virus en nuestro corazón que realmente produce todo lo que no es provechoso para nosotros. Y todo parece volver a este punto, el orgullo. Así que empezamos a entender un poco más sobre este envanecimiento que no va con el amor, es incompatible con el amor. Pero tenemos en esta mañana que buscar una solución al envanecimiento. Hemos hablado de unir el conocimiento con el amor, pero ¿qué más encontramos en las Escrituras sobre una solución? Pues vamos a volver por un momento a un texto. Este capítulo 8, versículo 1, ya lo leímos, pero vimos esta frase, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica.
Y esto es muy importante que reconozcamos el papel del amor. Pero hay algo más aquí. En 1 Corintios 4:6 leímos un texto que es muy importante para nosotros. Dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Esta última frase quiero que nos quedemos con lo que dice el apóstol Pablo aquí, que aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Es un texto sumamente importante, porque lo que Pablo está diciendo es que tenemos que desarrollar un autoconcepto saludable de nosotros mismos. Ahora, este lenguaje es un lenguaje que se emplea muchas veces en la psicología. Pero vamos a usar este concepto bíblico aquí para desarrollar el pensamiento, para entender más sobre podemos escaparnos del peligro del envanecimiento. Bien, este texto de 1 Corintios 4:6 me lleva a otro texto, el texto que hemos leído juntos antes de empezar el culto hoy. Romanos 12:3 dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es la tercera vez hoy que hemos leído este texto, un texto muy importante. Pero ¿habéis visto esa conexión con el texto que leímos antes? Vuelvo atrás un momento. 1 Corintios 4:6 nos habla de aprender a no pensar más de lo que está escrito. Y Romanos 12:3 nos dice que no debemos tener un concepto más alto de sí que el que debemos tener. Este texto se rompe en tres partes y son tres partes que merecen nuestra atención. Primeramente, nos anima a no tener un concepto de nosotros mismos que es más alto. Y sin embargo, eso es lo más fácil que nos puede pasar. Tenemos una tendencia de vernos a nosotros mismos como nos conviene en el momento. Claro, si nos equivocamos, pues es fácil intentar ignorar esto porque no nos conviene ver nuestros fallos. Si hacemos algo bien, a veces si hacemos algo y no lo hicimos pensando, pero por casualidad nos sale bien, normalmente es fácil presentar eso como, eso es lo que quise hacer. Mira, ¿ves cómo me ha salido? Me suele salir así. Es que somos capaces de tener un concepto de nosotros mismos que es increíblemente alto. Estáis viendo ya el pensamiento de envanecerse, hincharse. Es que nos hinchamos a nosotros mismos muchísimas veces. No solo esto, sino solemos ser muy generosos con nosotros mismos. Más generosos con nosotros mismos que con cualquier otra persona sobre la faz de la tierra. Lo hacemos. Otro, por ejemplo, hace un comentario un poco tonto y nosotros enseguida cogemos este comentario y decimos, ¿ves cómo esta persona siempre está ahí, siempre quiere hacer lo malo? ¿Ves que es mala persona? Oye, nosotros estamos en un momento y hacemos un comentario tonto, algo que no tendríamos que haber hecho. Y con facilidad lo ignoramos y no quise decir eso, se me escapó, no lo pensé mucho. Oye, si nosotros tratáramos a los demás con esa misma vara, nos ahorraríamos un montón de conflicto en nuestras vidas. Y sin embargo, muchas veces tenemos un concepto de nosotros mismos que es más alto de lo que realmente somos. Cuidado, debemos tener cuidado, deberíamos pedir que Dios abra nuestros ojos. Señor, examina mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad y dejar que Dios nos muestre esto. Deberíamos decirlo
a nuestro esposo, mujeres a tu esposo, oye, dime cuando digo algo que está mal. Y podemos ser duros con nosotros mismos como debemos ser. Y si empezamos a ser duros con los demás, cuidado, quizás esta persona que tenemos en nuestra vida puede decirnos, oye, calma, calma, tranquilo. Igual era un accidente. Y cuando empezamos, ya, pero no, cuidado, esta persona nos puede decir, oye, ¿qué concepto tienes de ti mismo y qué concepto tienes de esta persona? Qué importante es que no debemos tener un concepto más alto de nosotros mismos. El segundo punto dice, más bien debemos pensar de sí. O sea, este es el concepto que deberíamos tener en cuanto a nosotros mismos. Aquí va. Nos dice que debemos pensar de nosotros mismos con cordura. Ahora hay un contraste aquí entre lo que sería cordura y la locura. La cordura es una mente sana. Y luego tenemos la locura, que es una mente enferma. Pero nos dice realmente debemos tener una mentalidad sana en cuanto a nosotros mismos. Realmente lo que nos está diciendo es que cuando tenemos un concepto de nosotros mismos que es más alto, realmente estamos siendo locos. Estamos actuando, pensando como locos. No estamos viviendo en contacto con la realidad. Cuidado, debemos pensar de nosotros mismos con cordura. Y continúa, dice, conforme a la medida de fe. Ahora, conforme a la medida de fe, creo que realmente lo que hace esta frase es volver al tema de los dones. Porque este pensamiento, a la medida de la fe que nos fue dada, nos da el pensamiento de que Dios nos ha dado cosas y deberíamos pensar en cuanto a nosotros mismos conforme a la medida de lo que nosotros hemos recibido por fe. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo, Él nos dotó con habilidades y dones espirituales que quiere usar para el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Él quiere usar a nuestras vidas como un testimonio para sí. Y nos dice, cuidado, ese que tú has recibido de Dios, cuidado, esto es como debes pensar de ti mismo. Piensa en ti mismo como he recibido de Dios. Esto es lo que es cordura. Esta es la mente sana que deberíamos tener. Y la última parte del texto es volviendo al principio este concepto de sí, pero el concepto de sí que debemos tener. ¿Cuál es el concepto de nosotros que debemos tener? ¿Qué es esta mente sana que deberíamos tener? Pues tengo 2 puntos. Primeramente, deberíamos pensar en nosotros mismos como seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios dice en el primer capítulo de la Biblia, cuando se presenta por primera vez el ser humano, nos dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra a la imagen de Dios. Es muy importante. Es muy importante nuestro concepto de nosotros mismos. Cuidado, no somos sencillamente polvo de la tierra. Somos polvo de la tierra que Dios formó y luego después sopló aliento de vida. Y nosotros tenemos algo especial en nosotros, esa semejanza, esa imagen de Dios. Por esto, la Biblia dice en Génesis también, cuando se habla del homicidio, nos dice que cuando una persona comete el pecado del homicidio, cuando una persona mata a otra persona, es una ofensa delante de Dios, porque esta persona está matando a otro ser que lleva la imagen de Dios y Dios lo toma en serio. Pero cuidado, porque nosotros hemos pecado contra Dios. Y cuando el ser humano pecó contra Dios, se estropeó esta imagen de Dios. Nosotros ya no podemos presumir de, estoy hecho a la imagen de Dios. Cuidado,
Sí, estamos hechos a la imagen de Dios, pero se ha estropeado esta imagen de Dios. Por eso es importante continuar y hablar de otra creación. Porque el Nuevo Testamento nos dice en Efesios que hemos sido recreados en Cristo. Este pensamiento es un pensamiento precioso. Nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Esto es literalmente la palabra en griego, es de donde viene nuestra palabra poesía. Somos hechos un poema, una poesía suya, una obra de arte. Pero no está hablando de Génesis 1, está hablando más bien del momento de Calvario, en el momento que nosotros aceptamos la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué bonito el pensamiento. Dios nos ha creado en Cristo, nos ha vuelto a crear esta imagen estropeada. Dios lo ha rescatado y nos ha vuelto a crear esta imagen poniendo el Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros andemos en novedad de vida. Una persona que nombra a Cristo como su Salvador, pero que vive como antes, vive como el diablo, miente y es una ofensa ante un Dios santo. Continúa así en el capítulo 4 de Efesios. Dice Pablo, y vestíos del nuevo hombre. Este pensamiento de volver a lo que es la novedad de vida, una vida distinta. Dice, ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, tenemos una nueva identidad en Cristo. Sí, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero hemos sido rescatados y redimidos, y esta es nuestra imagen que nosotros tenemos en Cristo. Somos seres nuevos para andar en novedad de vida. Y esto es lo que Pablo quiere decir cuando dice, debemos pensar de nosotros mismos así, no más alto, sino como realmente conviene pensar en nosotros mismos. Dios nos ha creado y nos ha hecho para que seamos un reflejo de su gloria. Pues quiero traer esto a una conclusión. La última vez que vimos 1 Corintios 13, fuimos a Filipenses 2:3 y vimos la importancia de dar valor, el valor correcto a los demás. Usar nuestras palabras para poder tratar a otros con valor. Hablar de cosas que son de provecho para ellos. Intentar estimular a los demás hacia el amor y las buenas obras. Y hoy hemos visto Romanos 12:3 y hemos visto, espero, la importancia de dar el valor correcto a nosotros mismos. Cuidado, podemos asignarnos a nosotros mismos demasiado valor. Es locura, no lo hagamos. Estamos realmente haciendo algo que Dios nos advierte. Cuidado, estás yendo para conflictos, para divisiones con los demás, porque estás actuando de manera carnal. Cuidado, podemos pensar demasiado poco de nosotros mismos. Podemos realmente ofender a Dios, no tratando lo que Él ha hecho en nosotros con el valor que debe recibir. Deberíamos ver a todos, incluso los que no han sido recreados en Cristo, deberíamos verlos con valor porque están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero ahí llegamos a nuestro punto de equilibrio, este punto en medio, este punto en que nos vemos como seres creados por Dios, seres recreados por la gracia de Cristo. No demasiado alto ni demasiado inferior. Y me recuerda a un texto que vimos hace poco. Ese texto de Mateo 10:31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Qué bonito, qué sencillo es ese pensamiento.
como enseña Cristo, nosotros tenemos un valor delante de Dios. Ay, me encanta. ¿Más valiosos que qué? Dios habría puesto a algún animal fuerte como un tigre, un león. Dios dice un pajarillo. Dice, valéis más que muchos pajarillos. Ahí nos da ese equilibrio perfecto. Pero quiero terminar en esta mañana con este pensamiento. El amor. Realmente, ¿cómo vamos con el amor? ¿Tenemos amor? ¿Se nota realmente en nuestras vidas? ¿Se nota este amor que tenemos para con los demás en nuestras palabras y en nuestras acciones, nuestros conceptos de nosotros mismos? Quizás deberíamos volver a la confesión de nuestros pecados, porque quizás esa parte carnal está fomentando pues un concepto de nosotros mismos que es demasiado alto. Cuidado. No deberíamos tener un concepto de nosotros mismos demasiado alto. Dios quiere que nosotros tengamos un concepto de nosotros mismos que se encaja dentro de su voluntad para nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por tu palabra. Y Señor, tú ves nuestros corazones. Y quizás tú estás en estos momentos, tu Espíritu Santo está poniendo el dedo en el corazón de alguno, porque igual has traído a la mente ejemplos en esta semana en que ha habido un concepto demasiado alto de sí mismo. Se ha perdido ese equilibrio de vernos como seres creados a tu imagen y luego rescatados, salvados, recreados esta imagen. Y esa humildad que debería traer este pensamiento no ha estado. Señor, si es así, pido que esta persona confiese este pecado. Y Padre, somos honestos. Si somos honestos, todos hemos tenido pensamientos así porque somos carnales. Y pedimos de nuevo en esta mañana, Padre, ayúdanos a vencer este orgullo que ataca el corazón y tener un espíritu humilde y así encontrar ese espíritu que te agrada a ti. Queremos que nuestras vidas sean una alabanza continua delante de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues os animo a memorizar estas palabras de Romanos 12:3 y pensarlo, meditarlo, para que Dios obre en nosotros ese concepto de nosotros mismos, ni bajo ni alto, el concepto que realmente le glorifica a Dios. Que Dios os bendiga por medio de la palabra.